Muchas bendiciones y bienvenidos a la tercera clase de Misterio de Iniquidad, Cultura, Religión, Política Corrupta. Hemos visto en la anterior, hemos estado también visualizando la idea del inicio de la iniquidad, la definición de la iniquidad. Hemos podido ver diferentes aspectos de este trabajo que según el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:7 dice ya está operando desde siempre, desde el principio de la historia de la humanidad, y que va a ir creciendo según el capítulo 24 de Mateo hasta el final, con una exposición inicua a tal punto de la manifestación de un hombre de pecado. Ahora nos toca a nosotros seguir entrando en esta idea de vencer la iniquidad, de seguir desarrollando herramientas de autoridad, porque las herramientas espirituales son poder e instrumento poderoso, ¿sí? Para maldecir o para maldecir, para bendecir o para maldecir. Entonces, cuando usted ve la escritura, hay personas que usan instrumentos para maldecir y otras usan instrumentos para maldecir. Pero generalmente, ¿cuál es el instrumento para ambas cosas que tienen como un denominador? El elemento más clave es la palabra. La palabra es la forma escrita, hablada, pensada. Son los métodos que Satanás siempre ha usado en general para maldecir o para bendecir. Y nosotros tenemos que tomar medidas e identificar los diferentes aspectos de cómo esta iniquidad opera y cómo estas palabras de iniquidad han operado a través de las generaciones. Por eso en esta clase, en el capítulo 3 de estas clases, vamos a ver la diferencia entre pecado, transgresión e iniquidad. Son tres aspectos diferentes, son tres momentos diferentes, y es importante que los disciernas para ver cómo operan y para que tomes las herramientas necesarias para vencer y avanzar en estas áreas. En el Salmo 32:5 dice el salmista: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión al Señor. En este versículo, pecado, iniquidad y transgresión son tres definiciones diferentes, se mencionan al mismo tiempo. Y a grandes rasgos las tres palabras parece que están comunicando una misma idea de maldad o de violación de la ley, según define 1 Juan 3:4. Sin embargo, con un examen más detenido, cada palabra tiene un significado literalmente diferente. Por eso lo que vamos a hacer es separar estas tres palabras: pecado, transgresión e iniquidad, y discernirlas, entenderlas, saber cómo operan y cómo se llega a la iniquidad. Fíjense que es pecado, transgresión e iniquidad, es como un camino hasta llegar hasta la iniquidad. Así que vamos a ver de qué se trata, cómo opera, ¿sí? Y en qué ámbito se está operando, en qué ámbito operan estas palabras. La palabra pecado, vamos a comenzar por ahí, y sus afines, ¿sí? Se usan 786 veces en la nueva versión internacional de la Biblia. Pecado significa errar el blanco y puede hacer referencia a hacer algo contra Dios o contra una persona, según Éxodo 10:16. Hacer lo opuesto a lo que es correcto, Gálatas 5:17. Hacer algo que tendrá resultados negativos, Proverbios 24:33. Dejar de hacer lo que sabes que es correcto, Santiago 4:17. En el Antiguo Testamento Dios incluso instituyó sacrificios para pecados involuntarios, números 15-27. Pecado es el término general para cualquier cosa que está destituido de la gloria de Dios, Romanos 8:23. El pecado conduce a una progresión descendente a lo que, sin el poder restaurador del Espíritu Santo, todos nos encaminamos hacia allá. La naturaleza pecaminosa está presente en todo ser humano nacido desde la caída de Adán. Génesis 3:6-7 y Romanos 5:12 nos muestran que el hombre tiene una naturaleza de pecado. Si se deja sin control, el pecado continuo lleva a una mente reprobada, como menciona Romanos 1:28,
Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace gravitar naturalmente hacia el egoísmo, la envidia y el orgullo, incluso cuando estamos tratando de hacer el bien. El apóstol Pablo se refirió a su inclinación al pecado cuando escribió: yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Romanos 7, 18. Bueno, Pablo está hablando que después de la caída de Adán, en la naturaleza del hombre lo que opera es una naturaleza de pecado. Entiendan que la palabra naturaleza tiene que ver con un organismo vivo, ¿sí? Que lo que está operando de una manera viva, natural, es el pecar, y que naturalmente el hombre sin Dios peca. El hombre es imposible que no peque, y es por eso que Romanos, el libro de Romanos, la carta de Romanos, de Gálatas, son esenciales para aquellos que tienen que entender este concepto salvífico a través de Cristo. No podemos vencer el pecado, no hay forma. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, es decir, no hay nadie que no haya pecado, todos hemos pecado, ¿sí? Lo maravilloso es que hemos heredado el pecado de Adán, ¿sí? Sin haber pecado el pecado de Adán, pero heredamos la justicia de Cristo sin haber hecho la obra salvadora de Cristo. Así que tienes que alabar a Dios porque tú eres un heredero ahora de salvación, no de pecado. Pero para definir el pecado entendemos que es hereditario, está dentro de la naturaleza y es la tendencia pecaminosa del cuerpo, del hombre, de estar siempre transgrediendo la normativa de Dios. Así que la naturaleza pecaminosa conduce a la transgresión. La continuidad del pecado. Acá viene algo importante. La naturaleza del hombre tiene una tendencia, pecar, ¿sí? Desde que nace el niño, desde que es concebido, todos tienen esa misma naturaleza. En cuanto esa naturaleza cobra rienda suelta, peca continuamente sobre un asunto particular, cualquier pecado sea, y está continuamente pecando sobre ese asunto, esto se vuelve una transgresión. Una transgresión es alguien que cruza una línea o salta un vallado que no debería cruzar o saltar. Una transgresión puede ser intencional o involuntaria. Transgresión también puede significar alejarse después de estar cerca. Pedro transgredió cuando negó a Jesús, Lucas 22:34, y todos cruzamos la línea en pensamiento, palabra o actitud muchas veces al día, y debemos ser rápidos para perdonar a otros que hacen lo mismo. Mateo 6:15. Transgresión se refiere al pecado presuntuoso. Transgredir es elegir desobedecer intencionalmente. La transgresión es una violación deliberada. Por ejemplo, Sansón violó intencionalmente su voto nazareno a tocar un león muerto, número 6:1, Jueces 14:8, y al permitir que le cortaran el cabello, en Jueces 16:17, y al hacerlo está cometiendo una transgresión. David se refería a este tipo de pecado cuando escribió: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, Salmo 32:1. Cuando conscientemente pasamos una señal de pare, decimos una mentira o desobedecemos abiertamente a una autoridad, estamos transgrediendo. Así que vamos a seguir definiendo. Por un lado tenemos el pecado, que está en nuestra naturaleza, y somos conscientes que el pecado como naturaleza nos llevará a transgredir continuamente la ley de Dios. Si no tuviéramos la naturaleza nueva, que es la naturaleza de Cristo, no podríamos ver una naturaleza obediente a Dios ni a su palabra, porque no se puede obedecer con la carne, porque la carne no se disipula, la carne no se entrena, la carne se crucifica. Esto dice la palabra de Dios, no lo digo yo. La carne no puede ser entrenada ni disipulada. La carne debe ser crucificada en la cruz del Calvario para vivir una nueva naturaleza. Así que, entendiendo el tema del pecado, pasemos al punto de que la vida no crucificada con una vida de pecado activa se convertirá en una transgresión. Alguien lo dijo de esta manera que me pareció ilustrativamente importante, lo hemos dicho muchas veces nosotros en nuestras escuelas y lo vamos a decir en esta escuela también. Aquel que practica un pecado es como aquel que cruza un puente hacia el otro lado
vuelve, se arrepiente y dice no voy a cruzar más el puente, pero luego que pecó y luego que se arrepintió, luego que sintió la sanidad del otro y volver a su lugar de origen, vuelve a pasar el puente. Esta vez ya no siente tanto dolor, sino que regresa y siente que no fue para tanto, vuelve a pasar hasta que un día el puente se rompe y quedó del otro lado. Esto quiere decir transgresión. Haber ya quedado del otro lado, ya vivir una vida de transgresiones, no siento nada, es así, me conformo con vivir esta vida, yo tengo estos pecados favoritos y bueno, Dios me entenderá. Este es un comienzo a la declinación moral y al fracaso espiritual rotundo, sobre todo para esta generación. Se nos ha revelado profundamente esta palabra a nosotros, como iglesia, como ministros del Señor, como ministros del Espíritu Santo. Estamos aquí para levantar una voz, para decir que esta generación a nivel global ha transgredido en muchos casos. Muchos ministros del Evangelio han comenzado bien, pero pecados que se hicieron favoritos, amor al mundo secreto, situaciones íntimas que no han sido ganadas, vencidas, crucificadas, han llevado al hombre a continuamente transgredir hasta llegar a quedar del otro lado del puente y ahora no hay forma de regresar. Así que aquí estamos viendo una clara definición entre pecado y transgresión. Ahora, esto no termina acá, porque después de estar al otro lado viene la iniquidad. La iniquidad tiene raíces más profundas todavía, porque ya no es una cuestión de que quedó en la conducta moral el fracaso, sino que se refiere a una relación premeditada. Cometer iniquidad es continuar la vida sin arrepentirse. El pecado de David con Betsabé, que condujo al asesinato de su marido Urías, fue una iniquidad. Segunda de Samuel 11:13 lo dice, vos fuiste inicuo en esto, tuviste una iniquidad. Miqueas 2:1 dice, hay de los que en sus camas, escuchen esto, este fue siempre un tema para mí, profético y espiritual como ministro. Miqueas 2:1 dice, hay de los que en sus camas, cuando te quedas solo con tus pensamientos, piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. En el Salmo del arrepentimiento de David, él clama a Dios diciendo, lávame más y más de mi maldad, limpia de mi pecado. Salmo 51:2. Quiero hacer un parate aquí en el estudio porque vemos a David que cometió una iniquidad muy grave, pero si hay algo que tenía David era que se arrepentía, no quedaba del otro lado. Había un trabajo continuo de arrepentimiento, de reconocimiento, de liberación. David por eso fue considerado en la historia como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué es un hombre conforme al corazón de Dios? Un hombre conforme al corazón de Dios es una persona que se arrepiente y no se deja ganar por el pecado. Se levanta y dice, Señor, me arrepiento, regreso a ti, me vuelvo a ti. Yo no puedo, pero tú puedes. Hazlo conmigo, no voy a ceder. Por eso quiero impartir de esta palabra. Si hay algo que está operando en tu vida, que todavía no has vencido, aliéntate en esta hora. Serás un vencedor. El Espíritu Santo está a través de estas palabras dándote las fuerzas para tener la inteligencia espiritual, el discernimiento, el ejercicio espiritual, la autoridad para vencer en el área que tengas que vencer. Pecados favoritos o transgresiones que se hayan instalado, o la iniquidad que quiera operar quizás desde tus ancestros, hoy se va a cortar en el nombre poderoso de Jesús. Así que aliéntate en esta clase. Dios perdonó la iniquidad como lo hace con cualquier tipo de pecado cuando nos arrepentimos. Jeremías 33:8 y Hebreos 8:12. Así que la buena noticia es que Dios perdona el pecado, Dios perdona las transgresiones y Dios perdona y libera al hombre de la iniquidad. Vamos a hablar de liberación un poco también, Importante porque la iniquidad ya tiene que ver con rompimiento de liberación. Sin embargo, la iniquidad sin control conduce a un estado de pecado voluntario sin temor a Dios. La acumulación de pecados sin arrepentimiento a veces se representa como una copa de iniquidad llena hasta el borde. Apocalipsis 17:4 y Génesis 15:16.
Dios, cuando vio al hombre continuamente pecar, lo vio como un hombre que llenó la copa se llenó. Cuando Dios dice la copa se llenó, viene el juicio. La iniquidad está muy cerca del juicio. ¿Lo están viendo bíblicamente conmigo esto? Esto a menudo se aplica a naciones que han abandonado completamente a Dios. La iniquidad constante lleva a efectos antinaturales que conducen una mente reprobada. Romanos 1, 28 al 32 describe esta digresión como vívidos detalles. La inmoralidad sexual, la entrega del hombre con el hombre, la mujer con la mujer, el movimiento inmoral a nivel global tiene que ver con una generación que está viviendo en un estado espiritual de iniquidad. Los hijos de Elí son ejemplos bíblicos. Hay otro acá ejemplo. Ellos ya estaban como sacerdotes, estaban dentro del templo. Fueron réprobos a quienes Dios juzgó por iniquidades. Primera de Samuel 3:13. En lugar de arrepentirse, los hijos de Elí continuaron en sus abominaciones hasta que el arrepentimiento ya no fue posible. ¿Se dan cuenta? La iniquidad está más cerca del juicio que cualquier pecado que cometes o inclusive transgresión que haya sido un estilo de vida en tu conducta. La iniquidad ya está más cerca del juicio espiritual de parte de Dios. Los escritores bíblicos utilizan diferentes palabras para referirse al pecado en sus diferentes formas. Sin embargo, sin importar cuán depravado pueda llegar a ser el corazón humano, la muerte de Jesús en la cruz fue suficiente para cubrir todo pecado. Juan 1:29, Romanos 5:18. El Salmo 32:5, citado al principio de este artículo, termina con estas palabras: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El único pecado que Dios no puede perdonar es el rechazo final al llamado al arrepentimiento por parte del Espíritu Santo. El mayor fruto de una mente reprobada en Mateo 12:32 y Lucas 12:10. Y acá es algo que nosotros tenemos que entender. El pecado es aquel errar el blanco, como lo estábamos enseñando al comienzo. La transgresión es la continuidad de ese pecado, al punto de haber quedado del otro lado como un estilo de vida, una forma de vivir, una aceptación a decir, bueno, yo soy así, ¿qué va a ser? Tengo este pecado favorito, este amor al mundo secreto. Pero la iniquidad ya es no sentir arrepentimiento, ni dolor, ni insatisfacción, ya es sentir placer por esto, y esa iniquidad está más cerca del juicio. Ahora, lo importante que tenemos que ver es que los textos bíblicos que hemos repasado nos dan esperanza porque Dios perdona el pecado, la transgresión y la iniquidad. Pero recordemos que estas tres son una degradación que va en aumento y que la iniquidad en muchos casos, al no haberse roto, quebrantado, empieza a alcanzar diferentes aspectos de la vida, inclusive de un creyente. Por eso estamos hablando de trabajar en el misterio y la iniquidad también en el corazón. Bueno, repito, ¿llevan o no los hijos los pecados de los padres? Veremos dos posturas bíblicas, entonces, como decíamos, que muchas veces se oponen. En nuestro caso veremos su correlación. Éxodo 25, Deuteronomio 5:9 y Deuteronomio 24:16 junto con Ezequiel 18:20. Las dos posturas son sí y no, ¿ok? Vamos a ver la primera. Sí lo llevan. Sí llevan las maldiciones los hijos. Sí lo llevan. A. Éxodo 25. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Deuteronomio 5:9 dice, no te inclinarás a ellas, no las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado,
y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y 1 Corintios 15, 22, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si lo llevan, es la primera en resolución, la segunda no lo llevan. Veamos. Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Ezequiel 18:20, el alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Éxodo 25 se encuentra dentro de los 10 mandamientos, los cuales están establecidos en forma de pacto. El modelo de pacto entre los soberanos y los vasallos del Antiguo Oriente se sigue en estos mandamientos. Este modelo incluía una introducción por parte de quien estaba haciendo el pacto, Éxodo 22, lo que había hecho que llevaba a cabo el pacto, el mismo Éxodo 22, las leyes de ese pacto, 23, sus recompensas, 26, y castigos respectivos, 25. Podemos decir entonces que el Señor visita la maldad de los padres sobre sus hijos en tanto que permite que estos sufran las consecuencias de los pecados de aquellos. Así los pecados de los padres tienen como resultado dolencias tanto físicas como mentales y el sufrimiento de la descendencia de ellos. Por ejemplo, en el caso de un padre drogadicto, este va a traspasar a sus hijos pobreza, vergüenza, miseria, y no es nada raro que por parte de sus hijos un fuerte deseo por las drogas. Esta transmisión del mal tiene conformidad a las leyes inflexibles del universo. Y en su contraparte, 1 Corintios 15:22 declara que en Adán, aun cuando todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Deuteronomio 24:16, tengan paciencia, tenemos que leer estos textos para comprender el contexto, tratando los versículos 6 al 19 con las leyes de justicia. La justicia tenía que ser administrada entre el pueblo hebreo según la verdad. En este caso, se tenía que castigar solamente a la persona culpable y no a los miembros inocentes de su familia. Por tanto, no existía contradicción entre esto y el juicio divino descrito en el Decálogo de Deuteronomio 5:9 y Éxodo 25, porque este último no afirma que Dios aflija al inocente. Ezequiel en 18:20 señala que ni el hijo ni el padre serán tenidos como responsable de la iniquidad del otro, sino que cada persona será responsable individualmente. Así, en el contexto del segundo grupo de versículos, está tratando con el aspecto legal dentro del sistema de la corte judía. El grupo de versículos anteriores trata que con Dios visitando a los descendientes de los rebeldes con sus respectivas consecuencias por estos padres pecadores. Como nota adicional a este tema, existe un concepto bíblico conocido como la autoridad federal. Anote eso, subráyelo, este es un punto importante, la cual significa que el hombre, en ese caso el padre, representa a la familia. Esto lo vemos en Adán y Eva en el jardín del Edén, y Eva fue la primera en comer de la fruta y pecar. Sin embargo, la Biblia declara que el pecado entró en el mundo a través de Adán, Romanos 5, no a través de Eva. Adán era la autoridad federal de toda la humanidad. De otro lado, en Hebreos 7:10 vemos lo siguiente, y sin discusión alguna, el menor bendice al mayor, y aquí ciertamente reciben los 10 hombres mortales, pero allí uno de quien da testimonio de quien vive, y por cierto así, en Abraham pagó el diezmo también, Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Acá es interesante esto porque vemos en este versículo que los descendientes de Abraham, que son la tribu de Leví, pagó los diezmos a Melquisedec. Abraham en el capítulo 14 de Génesis le paga a Melquisedec los diezmos, mientras que todavía no se encontraba la semilla, o sea, el pueblo de Leví no existía, pero estaba en los lomos de Abraham esa generación. O sea que la bendición de pagar los diezmos, de ofrendar y de dar, ya estaba dentro del inicio de la generación bendecida. Por tanto, podemos ver el concepto de autoridad federal representada en la Biblia.
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Podemos entonces concluir que Dios visita las iniquidades de los padres sobre su descendiente debido a que los padres han fallado a sus fieles pactos. Pero vemos en los otros versículos una declaración de legalidad en el trato con las personas, no existe por lo tanto contradicción. Bueno, eh, vamos a repasar todo lo que hemos leído en breves palabras. Decir que hemos tenido textos bíblicos que claramente muestran que Dios visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación, la iniquidad, ¿no? Y que por otro lado, Ezequiel claramente dice que nosotros, cada uno lleva su maldad. Los padres, los hijos no va a llevar, dice, no, los hijos no sufrirán la dentera de los higos que comieron los padres. Es decir, si el padre comió dulce, el hijo no tendrá dolores de muela. Eso es lo que está diciendo Ezequiel. Pero también nos está mostrando la Biblia desde la jurisprudencia bíblica y desde el concepto de cómo Dios organiza a su pueblo santamente, es que hay autoridades federales. Es decir, así como Adán fue autoridad federal sobre su generación y sobre todos los seres humanos, Abraham fue autoridad federal sobre el pueblo hebreo, un hombre es autoridad federal sobre su casa y inclusive transmite lo bueno y lo malo hasta la tercera y cuarta generación, independiente de que cada uno luego después se haga responsable o no de esto. Es evidente, casi como por una ley universal, que las cosas se van repitiendo. Y nosotros vemos sociedades, por lo menos aquí en la Argentina, y los amigos de Latinoamérica quizás también lo vean en sus países, van a notar, mis amigos, que eh, hay situaciones políticas, sociales, que han generado una cultura y una formación inicua y han establecido maldiciones sociales. Es como un molde, todo es igual de malo. ¿Cómo puede ser todo es igual de bueno? Así que lo que estamos tratando de visualizar es que muchas veces el padre drogadicto o alcohólico repite luego en el hijo y en el nieto la misma historia. Y hasta que alguien no toma la decisión de romper esa maldición inicua históricamente, seguirá llevando lo que heredó. Claramente ese hijo, si corta la maldición, acá no hay contradicción, no tendrá que llevar la maldición de su padre, porque si toma la decisión de cortar, no va a llevar la maldición de su padre. Pero si no corta y continúa, por supuesto eso seguirá viajando a lo largo del linaje genético de esa familia. Así que no hay contradicción en esta cuestión de las maldiciones generacionales y cómo se van transmitiendo de hijo de padre a hijo, a nieto, etc. Así que estamos viendo esta primer faceta de la iniquidad, que la iniquidad es trasladada generacionalmente, ¿sí? Sigamos viendo un poquito más. La iniquidad opera desde el derecho legal, no opera desde la ilegalidad. Es importante que entendamos esto, porque cuando empezamos a hablar de esto de iniquidad, estuvimos hablando de autoridades federales, desde la jurisprudencia bíblica, que Dios le da al pueblo para que se maneje santamente dentro del linaje o del tejido social del cuerpo hebreo. Entonces, una iniquidad que es legal, que se vaya transmitiendo hasta que alguien no la corte, ¿sí? No de manera automática, hay que tener fe. La idea de este estudio no es mandar al infierno a nadie, no es para condenar a nadie. Si acaso está batallando con pecados, con debilidades, con malos hábitos, malas costumbres, un círculo vicioso, depresión, eh, eh, vicios, heredados, muy parecidos a sus padres o sus abuelos y a sus ancestros, no es para que se sienta culpable, sino para que hoy adquiera herramientas y venza en el nombre poderoso de Jesús. Si tú estás batallando con algún pecado, con alguna mala herencia, incluyendo enfermedades, debes reclamar la sangre de Cristo sobre esos pecados
y sobre esa enfermedad. Quiero aclararte que esas iniquidades tienen derecho legal por lo que Dios dijo hasta la tercera y cuarta generación. Es legal que lo malo siga avanzando hasta que algo legal con autoridad para sacarlo lo saque. Y esa autoridad está en Cristo Jesús. Dios te hizo libre del pecado, pero hay batallas que solo debes realizar tú. Y préstame atención, porque Dios libera a Israel de Egipto. Acá tenemos una figura legal, fíjense. Dios libera a Israel de Egipto y le dice, la tierra de Canaán es de ustedes, muchachos. Les pertenece. Acá están las escrituras. Pero resulta que ustedes tienen en esa tierra ocupas. Ustedes deben limpiar la tierra de ocupas. Debe haber una voluntad para limpiar la tierra. Legalmente dice su nombre, pero en el hecho, ustedes tienen que salir a tomar autoridad y quitar. Se le da esa orden a Josué con una palabra. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Es decir, que para que tú puedas vencer en el área del rompimiento generacional y legal de las iniquidades, debes reconocer que legalmente Cristo ha hecho una obra de salvación y liberación, la cual debes acceder a través de una voluntaria guerra espiritual de liberación. Romper con maldiciones, con cultura y con herencias, formas, economías, maneras de manejo, formas de conducirse en la familia, hábitos pecaminosos, actitudes, situaciones que están dentro de nuestra naturaleza que a veces dice, ¿de dónde salió esto? Es muy parecido a mis ancestros. Son situaciones que se liberan voluntariamente con una decisión de intervenir en el cambio. Como dije en la clase anterior, no sé si en la primera o segunda clase de esta materia, no sirve solamente con buenas intenciones, debes involucrarte de manera valiente para la transformación y para la liberación de tu vida espiritual. Dios quiere que seas libre de iniquidad y heredes la bendición de Dios, no que heredes maldición. Recuerda que no en el capítulo 28 de Deuteronomio se habla de las bendiciones que Dios tiene y hemos al comienzo de las clases nombrado 7 bendiciones que hay sobre los hijos, aquellos que andan en obediencia. Él quiere que heredes eso, no que heredes iniquidad, pero está claro que debemos tomar autoridad e involucrarnos en ese cambio. Como padres tenemos una responsabilidad de no pasar iniquidades a nuestros hijos. Sé que hay errores y Dios los perdona, pero también debo cancelar cualquier enfermedad genética, pecados de iniquidad, maldición, etcétera, que se aferre a mi familia, que sea generacional o que se transfiera en la sangre, en la psicología, en la conducta. Debemos pedir que nuestros errores no se transfieran a nuestros hijos, especialmente el pecado que desconocemos. ¿Entienden esto? Hay personas que no han visualizado la iniquidad todavía. Por eso el título de esta materia es Actúa aunque tú la ignores. La iniquidad está operando y la persona dice, no, es todo normal, yo soy así. Y luego mi hijo y mi nieto, las mismas errores, las mismas debilidades. La idea de esta materia es darte autoridad para romper cualquier iniquidad en el nombre de Jesús. En nuestro diario vivir vemos diferentes lugares, cosas y personas, maldiciones cumpliéndose. Algunas personas maldicen a otros con la boca, con las palabras, practican diferentes rituales con elementos, magia, santería, el vudú, la brujería, para mencionar algunas. Y eso abre puertas que les traen maldición. También la maldición es más fácil verla cuando ya es consumada, no así la iniquidad, porque se va trasladando en el espíritu del hombre como una raíz oculta hasta que en algún momento sale a luz. Las naciones de la tierra pueden ser naciones bendecidas, pero también pueden ser naciones maldecidas. Usted dirá, pero pastor, ¿qué determinante es esto? Qué triste sería ser una nación maldecida. Bueno, déjame explicarte que esto no nace
de mi corazón. Esto nace en el capítulo 24 de Mateo, cuando Jesús dijo que hay naciones cabras y naciones ovejas, y que para poder salir de esa rebeldía como cabra, debe haber inclusive un arrepentimiento nacional, debe haber transformaciones de leyes, transformaciones de leyes. Fíjense que cada vez que se establece una ley en un Senado, se está aceptando a nivel nacional que esa ley es para todos y que son todos iguales ante esa ley. Entonces, cuando hay una ley que se aprueba, se está dando legalidad a un mover espiritual, a una conducta. Entonces, cuando en las naciones las leyes empiezan a ir contra la palabra de Dios, se están poniendo las naciones bajo argumentaciones, bajo reglamentaciones que ponen a ese pueblo en un estado de rebeldía, es decir, una cabra delante de Dios. Entonces, estamos aquí para que eso deje de operar, por lo menos en los hijos de luz, nosotros, los hijos de la fe, porque hemos dicho del principio que los escenarios, no solamente de una, sino de todas las naciones de la tierra, se volverán cada vez más inicuos. Y somos nosotros los hijos de luz, los que empezamos a rechazar en nuestro estilo de vida, cultura, forma de pensar, inclusive en pecados que podíamos heredar de nuestras generaciones, cualquier iniquidad. Lo hacemos a través de herramientas espirituales, de elementos de guerra espiritual, y todo en el nombre de Jesús, la autoridad máxima, el Mesías de Israel. Una persona que vive en las calles, que no tiene qué comer, ni tampoco una casa digna, podemos decir que hay una maldición sobre esa persona. Pero también podemos ver algunas personas con nivel económico alto, bueno, apariencia profesional, amable, y no se le nota ninguna maldición, aunque lleve una iniquidad oculta. Eso lo podemos ver inclusive en los movimientos de personas que manejan el poder global. Tienen mucha riqueza, pero son inicuos en su espíritu porque llevan modelos satánicos en su corazón. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyuntas de carreta. Isaías 5:18. Esas cuerdas de vanidad es que su iniquidad no se ve, pero la realidad es que el pecado los tiene atrapados. Éxodo 34 del 6 al 10. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó: Yahweh, Yahweh, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró y dijo: Sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu herencia. Y él contestó: De aquí yo hago pacto delante de todo el pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Yahweh, porque serás como tremendo lo que yo haré contigo. La iniquidad no es el pecado como tal, el pecado es el acto, el hecho de la maldad que ha nacido del corazón del hombre. Eso es una maldición que debe ser cortada en el nombre de Jesús de Nazaret. Existe concupiscencia, la tentación del pecado de la naturaleza, pero lo que la Biblia habla de iniquidad es más que eso. Iniquidad significa maldad, propensión a obrar mal, cometer maldades, nacen del espíritu del hombre. Es prevaricación, acción de que falta a las obligaciones de su cargo, empleo, faltar a sabiendas y voluntariamente a la obligación de su cargo, transgresión, violación, infracción, quebrantamiento de la ley. Isaías 1 del 16 al 20. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Fíjense que el bien no se aprende de un día para el otro, se aprende en una continuidad de conductas. Eh, para terminar con este tema, amados, para
Después yo les invito a que sigan leyendo algunos textos más que están allí puestos en el material. Para terminar con este tema, estamos tratando de que hayas podido visualizar en este tema de esta materia la importancia de reconocer que Dios todos los días perdona tus pecados. Tienes tendencia natural, el día que descuidas un poco la oración, la vida espiritual, tu cuerpo siempre tendrá una tendencia al pecado que deberás arrepentirte. Si el pecado toma lugar, luego habrá una transgresión, una cultura de pecado, una conducta, un hábito, el cual después puede haber dolor por ese pecado, pero ya es un estilo de vida y muchos de ellos hasta lo consienten y lo entienden. Pero es una transgresión que debe ser liberada y primero perdonada, pero también liberada. Pero si esto sigue y continúa, se hace una iniquidad que se aferra al espíritu como una raíz. Esta, hemos aprendido, no se contrapone en ningún texto bíblico, en realidad esta puede ser heredada hasta la tercera y cuarta generación. Y alguien tiene que pararse firme y decir, corto toda iniquidad en el nombre de Jesús, heredada por mis ancestros, heredada por mis padres. Y esta palabra que estamos dando para el alumnado de Muná es porque tú eres parte de una generación profética que Dios quiere usar. Pero debes visualizar en oración, Señor, hay áreas de mi vida que todavía están siendo afectadas por culturas, formas, maneras del pasado, de mis ancestros. Dame luz, Espíritu Santo, revélame cómo manejar mis finanzas, cómo manejar, cómo vivir mi matrimonio, cómo vivir mi vida moral, sexual, cómo vivir mi vida ministerial, mis relaciones. Señor, corta toda iniquidad, porque no quiero vivir esa iniquidad en mi vida, en mi salud, en mi economía. Entonces, cuando usted empieza a tener esta luz, usted tendrá la autoridad para vencer en el nombre de Jesús. Espero que esta clase haya ampliado mucho más el tema iniquidad y ya nos aproximamos al final, que será mucho de interpretación de las áreas donde trabaja la iniquidad, y anhelo de todo corazón que pueda seguir operando en la oración y en el discernimiento de todos estos asuntos. Dios te bendiga y hasta la próxima clase.